Una anciana de aspecto amable está llevando la despensa a su casa. Cuando cierra la puerta, se forma una grieta en la pared y una teja se desliza desde su techo, estrellándose contra el suelo y rompiéndose. Al día siguiente, el constructor local parece confundido. Acaba de solucionar un problema similar hace una semana en otra casa y otro la semana anterior a esa. Reparará esta grieta tal como lo hizo antes y reparará el techo, pero mientras lo hace, no puede evitar pensar que pronto estará en otra casa con el mismo problema. A veces, los ancianos rompen cosas a propósito para recibir visitas. Si el dinero es adecuado, él continuará con las reparaciones. Esa noche, la anciana está en la cama, cuando algo cae sobre su cara y la despierta. Una grieta en el techo sobre su cama está causando la caída de yeso. ¿Qué sucede con esta casa? Debe llamar al constructor mañana y hacerle saber que estaba empeorando. Se levanta para limpiar el yeso de su cara, pero se detiene antes de llegar a la puerta. ¿Fue ese un ruido que escuchó? Sonaba como si viniera de abajo. Otro sonido, lo escuchó claramente. ¿Hay alguien en su casa? ¿Hola? Ella grita. Quien quiera que seas, es mejor que te vayas. Mi esposo llegará pronto a casa y estará molesto. Parece que los ruidos han cesado. Tal vez ella imaginaba cosas. ¿Quién robaría a una pobre anciana después de todo? No tenía nada de valor para tomar, aunque todavía necesita lavarse el yeso de la cara. Escucha por un momento y cuando no oye nada más, abre la puerta del dormitorio y grita. Al día siguiente, un niño mira con shock la casa. ¿Hubo un terremoto? ¿Cómo pudo acabar así una casa? Toca el timbre, pero no responden. Toca la puerta y se sorprenden al descubrir que la puerta está abierta. Abuela, el niño llora en la casa silenciosa, sin respuesta. El niño entra y observa su entorno. La casa está hecha un desastre. Pedazos de yeso se han caído de las paredes y el techo. Las estanterías cayeron derramando su contenido, y hay vidrio de focos estallados por todos lados. El niño ve que la puerta del dormitorio de su abuela está abierta con la luz encendida. Abuela, ¿estás ahí arriba? Todavía no hay respuesta. El niño sube las escaleras nerviosamente. Avanzan silenciosamente hacia el dormitorio y se adentran en el rayo de luz que proviene de la puerta entreabierta. El niño empuja la puerta para encontrar a su abuela en el suelo. Solo que no es su abuela. Lo que sea esto, se parece a su abuela, pero como si hubiera sido estirada y retorcida. Su cuerpo doblado en ángulos, donde no existen articulaciones. El niño, paralizado por el miedo, solo puede mirar fijamente. Pero la pesadilla aún no ha terminado, porque su abuela aún está viva. Lamentablemente, informes como estos son demasiado comunes en este pequeño pueblo que está plagado de ataques del SCP-783, también conocido como el hombre torcido. SCP-783 es una criatura anómala extremadamente peligrosa que actualmente está plagando la población de Tenby, un pequeño pueblo rural en Oxfordshire, Inglaterra. Cada 12 años durante los meses de otoño e invierno, SCP-783 entrará en un periodo de comportamiento hostil que dura aproximadamente 70 días, durante el cual se enfocará y atacará a las personas que están en interiores y solas después del atardecer. Los objetivos de SCP-783 notarán que su edificio se deteriora rápidamente, causando daños y problemas estructurales. Estas a menudo se presentan como grietas en la fachada del edificio, dándole una apariencia torcida. Desafortunadamente, aunque la Fundación SCP tiene conocimiento tanto de la ubicación como de los periodos en los que opera SCP-783, hasta ahora no ha podido prevenir ningún ataque. Además, la Fundación aún no ha podido producir ni una imagen ni una descripción física de SCP-783, debido al efecto que tiene en el equipo de grabación. Las cámaras destinadas a captar la anomalía solo generan imágenes distorsionadas o dañadas, manteniendo su aspecto misterioso. El destino de las víctimas seleccionadas por SCP-783 es en muchos aspectos peor que la muerte. Sus cuerpos experimentarán deformaciones extremas, ya que sus huesos sufren decenas de fracturas y se estiran y retuercen en varias direcciones antinaturales. Luego son curados por la rápida generación de cartílago y el crecimiento de piel extra para cubrir las nuevas extremidades alargadas, dejando a las víctimas como un nudo deformado de extremidades retorcidas. Algunos de los casos son bastante graves, con una víctima que solo tiene su antebrazo extendido a más de 2.4 metros y otra que quedó estirada a 12 metros y medio de altura. A pesar de las espantosas lesiones sufridas, la mayoría de las víctimas siguen vivas después de los ataques.
aunque más a menudo no quedarán completamente paralizadas, en un estado vegetativo persistente, o ambos. 27 víctimas de SCP-783 se encuentran en un centro de cuidado prolongado en una sección de un hospital local, específicamente para su cuidado y tratamiento por parte de la Fundación. Al igual que muchas anomalías que la Fundación SCP investiga y contiene, muchos de los residentes de Tembi parecen tener cierta conciencia del hombre torcido, y la anomalía se ha convertido en una especie de coco local. Se ha documentado a niños de la escuela local cantando una canción de cuna relacionada que podría explicar los orígenes de la criatura. Dice así: vivía un hombre torcido que hizo un trato torcido, guardaba un bastón torcido y su captura en un cesto torcido. Robó a un niño torcido que lloró un chillido torcido, y ese pequeño hombre torcido fue roto en la rueda. Un mes antes de que comenzara un reciente periodo de actividad de SCP-783, se envió a un personal de clase D, D209, a vivir en una casa propiedad de la Fundación en el pueblo. Se instaló equipo de grabación de audio y video en toda la casa en caso de que la clase D fuera el objetivo, con la esperanza de que se pudiera obtener alguna información si algo sucediera. 43 días después de que comenzó a vivir en la casa, finalmente sucedió algo. Una noche, mientras estaba en la cama leyendo un libro, D209 escuchó ruidos en la planta baja de la casa. Las cámaras en el primer piso experimentaron corrupción y solo mostraron una distorsión moviéndose por la casa. Cuando D209 intentó salir del dormitorio y escapar de la casa, se encontró inmediatamente con SCP-783. Durante un periodo de tiempo que duró aproximadamente 5 horas, sus huesos se rompieron numerosas veces y se volvieron a colocar una y otra vez, dejando a D209 como una masa retorcida de carne y hueso. Curiosamente, al mismo tiempo que D209 era atacado, las 27 víctimas previas de SCP-783 en el hospital, a pesar de estar declaradas mayormente como cerebralmente muertas o totalmente paralizadas, sufrieron convulsiones violentas. También concurrente con el ataque fue un evento sísmico en las afueras de la ciudad, y los detalles revelados por este evento fueron tanto esclarecedores como extremadamente perturbadores. El personal de la Fundación se desplazó al lugar de la actividad sísmica para investigar su posible conexión con SCP-783. Encontraron a un grupo pequeño de aldeanos enfadados, posiblemente frustrados por los constantes eventos paranormales en su pueblo y por la falta de avances para detenerlos. Tras un enfrentamiento tenso, la agente Collins de SCP disparó al aire y la multitud se dispersó de inmediato. Ahora libres de distracciones, los agentes pudieron comenzar su investigación en serio. Ellos inmediatamente detectaron varios objetos emergiendo del suelo. Tras una inspección detallada, se identificaron como dedos de pies humanos alargados. Se envió un equipo de excavación al sitio, y al día siguiente se descubrió una fosa común, que estaba llena de lo que parecían ser víctimas de SCP-783, con cuerpos mutados y alargados bien conservados, a pesar de estar enterrados directamente en el suelo. Todos estaban con la cabeza hacia abajo y los brazos extendidos dentro de la fosa. Un investigador intentaba tomar una muestra de tejido de uno de los cuerpos, cuando el suelo debajo de él cedió y cayó en la fosa. Aterrizó en la maraña de extremidades que se movieron bajo su peso y desapareció en la fosa debajo de ellas. La agente Collins halló una cuerda, la ató a su cintura y descendió a la fosa, indicando al equipo en sitio que la extrajeran al dar la señal. La agente Collins descendió a la fosa debajo de los cuerpos y después de varios minutos fue extraída, aunque sin el investigador desaparecido. En la sesión informativa, reveló una ubicación anómala bajo las víctimas de SCP-783, quedando tan impactada que se le otorgó un descanso temporal. La Fundación necesitaba información rápidamente, por lo que se escogió a un personal de Clase D para explorar la anomalía subterránea. D2172 fue equipado con equipo de grabación de audio y video, junto con varias herramientas de medición científica, así como un arma de fuego, y fue bajado al pozo mediante una grúa. Su cable de conexión a la superficie serviría tanto para enviar la información que recopilaron, como para hacer su línea de vida a la superficie. A medida que D2172 era bajado más allá de la masa de cadáveres hacia la oscuridad, experimentó una sensación de vértigo, antes de darse cuenta de que los efectos anómalos se extendían también a la gravedad, que se había invertido, y que tendría que empezar a subir para descender más en el pozo. Pronto salieron del agujero rodeados por los brazos extendidos de los cadáveres, y emergieron en un mundo abierto con un cielo nublado. Se parecía exactamente al pueblo de Tembi,
con los mismos edificios presentes allí como en nuestro mundo. Pero el mundo parecía vacío, sin rastro del desaparecido investigador de la Fundación SCP. D2172 comenzó a investigar los edificios y también los encontró todos vacíos, aunque desafortunadamente encontraron signos de lucha en una casa, con lo que parecía ser evidencia de la desaparición del investigador. Continuaron explorando el área y descubrieron que las propiedades anómalas de la ubicación se extendían también a sus fronteras, y cuando la clase D caminó hacia el norte fuera del pueblo, después de varios kilómetros, descubrieron que de alguna manera ahora estaban de vuelta en el borde sur del pueblo. Se le ordenó a D2172 a regresar al punto de inicio, pero en su camino se toparon con el cuerpo distorsionado de una víctima de SCP-783, bloqueando su paso. D2172 sacó y disparó su arma contra la entidad, pero no reaccionó, y se vieron obligados a retirarse al bosque cercano. Después de varios minutos, se detuvieron para descansar, cuando vieron algo más. A lo lejos, la clase D vio lo que parecía ser un gigantesco abedul blanco, y se acercaba hacia ellos. Al acercarse el árbol viviente, se hizo evidente que no era un árbol. Lo que parecían ramas eran dedos huesudos extendidos que estaba utilizando para caminar. Los dedos largos y ramificados emergían desde la cima del árbol, donde D2172 podía ver su origen. Estas ramas eran los dedos alargados del investigador desaparecido de la Fundación SCP. D2172 corría hacia la ciudad perseguido por el enorme árbol viviente, disparando su arma al monstruo cuando podía, sin lograr detenerlo. La transmisión visual se perdió pronto mientras el audio continuaba transmitiendo los gritos de D2172. Pero esto no fue el final de la expedición. El equipo en sitio se asombró al presenciar, después de varias horas, de que el cable se tiró 2 veces, la señal para enrollarlo. Se envió un equipo médico al lugar, ya que se supuso que D2172 necesitaría atención inmediata, y el equipo comenzó a enrollar la línea. Tras unos minutos, vieron el arnés de D2172, pero vacío. Continuaron tirando, pero el arnés se quedó atascado en la masa de cadáveres en el pozo. Luego notaron que en realidad no estaba atascado. Era una mano que agarraba con fuerza el arnés. Era la mano de D2172. El equipo persistió mientras el brazo de D2172, extendido más de 3 metros, salía del pozo. Pero eventualmente, la resistencia se volvió demasiado. D2172 perdió su agarre, y se le vio hundiéndose de nuevo en la masa de cadáveres dentro del pozo. Tras esta expedición, se determinó que solo se utilizarían equipos de operaciones especiales y fuerzas de tarea móviles para explorar la peligrosa ubicación anómala en el futuro. Se han realizado al menos 3 expediciones de este tipo, aunque los detalles permanecen clasificados por el momento, y quizás sea lo mejor si siguen así. La Fundación SCP seguirá vigilando el pueblo de Tembi para aprender más sobre SCP-783, y ojalá hallar cómo contenerlo y sus fenómenos asociados. Debido a la dificultad para contener la anomalía, se ha clasificado como Keter y un edificio local adyacente al hospital de Tembi ha sido requerido y designado como sitio 5 provisional para acomodar la creciente presencia de la Fundación. Mientras la Fundación SCP continúa investigando esta anomalía misteriosa y altamente peligrosa, cualquier víctima de SCP-783 debe ser recuperada, sus lesiones catalogadas y luego sus cuerpos deben ser incinerados. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob. Y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna anomalía, mientras nos adentramos más y más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.